El 25 de mayo de 2006, una niña de 7 años desapareció entre 1 millón de peregrinos en la romería del Rocío. Durante 15 años, su familia distribuyó más de 50.000 carteles por toda España. Buscaron en hospitales, orfanatos, incluso en cementerios clandestinos. Pero en 2021, un agente de fronteras en el puerto de Algeciras escaneó el pasaporte de una mujer marroquí de 22 años, y el sistema informático reveló algo que helaría la sangre de cualquier investigador. La mujer que tenía delante, ¿podría ser la niña desaparecida 15 años atrás? Pero, ¿cómo? ¿Y por qué vivía en Marruecos con una identidad falsa? La Romería del Rocío es uno de los eventos religiosos más grandes de España y probablemente el más emotivo. Cada año, cerca de 1 millón de personas se reúnen en la pequeña aldea del Rocío, situada en el corazón del Parque Nacional de Doñana, en la provincia de Huelva. Es una celebración de fe profunda, pero también un espectáculo de caos controlado que puede volverse peligroso. Miles de carretas decoradas tiradas por bueyes, caballos andaluces galopando por caminos de arena, familias enteras caminando durante días bajo el sol abrasador de Andalucía. Es un mar humano donde perder a alguien es aterradoramente fácil y encontrarlo puede ser casi imposible. Carmen Flores tenía 32 años en la primavera de 2006. Era maestra de primaria en el barrio de Triana en Sevilla, un trabajo que amaba profundamente porque le permitía trabajar con niños. Era madre soltera de una niña llamada Lucía, fruto de una relación que terminó antes de que la pequeña cumpliera 2 años. El padre biológico de Lucía, un músico llamado Antonio que nunca maduró lo suficiente para asumir responsabilidades familiares, había desaparecido de sus vidas hace tiempo. Carmen había criado a Lucía prácticamente sola, con el apoyo inquebrantable de su madre Amparo y su hermano mayor Miguel. La pequeña Lucía acababa de cumplir 7 años el 15 de abril de 2006. Era una niña extraordinariamente sociable y curiosa, con el pelo castaño rizado que le caía en rizos naturales hasta los hombros y unos ojos negros enormes que brillaban con inteligencia cuando sonreía. Era delgada para su edad, pero fuerte y ágil, cualidades que había desarrollado jugando en las calles empedradas del barrio de Triana, donde habitaban en un pequeño piso de 2 habitaciones que Carmen alquilaba cerca de la calle Betis. Lucía era el tipo de niña que los vecinos adoraban. Saludaba a todo el mundo en el edificio, ayudaba a don Sebastián, el anciano del primero, a subir las bolsas de la compra, y siempre tenía una sonrisa para la señora Pilar de la tienda de la esquina. En la escuela, sus profesoras la describían como estudiante aplicada, aunque un poco distraída cuando algo capturaba su imaginación. Le encantaban los animales, especialmente los elefantes, y soñaba con ser veterinaria cuando fuera mayor. Su juguete más preciado era un pequeño elefante de peluche gris con orejas rosadas que le había regalado su abuela Amparo cuando cumplió 5 años. Lo había bautizado como Dumbo y dormía con él todas las noches. Carmen había prometido llevar a Lucía a la Romería del Rocío ese año por varias razones. Primero, porque Lucía había sacado excelentes notas en el segundo trimestre escolar y merecía una recompensa especial. Segundo, porque su propia madre, Amparo, de 58 años, insistía cada vez con más vehemencia en que era hora de que la niña conociera las tradiciones familiares profundas de Andalucía. Y tercero, porque Carmen sentía que necesitaban crear recuerdos especiales juntas, especialmente considerando que Lucía estaba creciendo rápido y pronto entraría en esa edad difícil de la preadolescencia. La familia Flores llevaba 4 generaciones participando en la Romería del Rocío. Amparo era una mujer profundamente religiosa que consideraba la peregrinación anual como el evento espiritual más importante de su vida. Su hermandad, la Hermandad de Triana, era una de las más antiguas y respetadas de Sevilla, fundada en el siglo XVII. Amparo había hecho la romería todos los años desde que tenía 12 años, excepto cuando estaba embarazada de Carmen y Miguel. Para ella, no llevar a su nieta a conocer esta tradición familiar era casi como privarla de parte de su herencia cultural. Ese año 2006, además de Carmen, Lucía y Amparo, también iban a la romería el hermano de Carmen, Miguel, de 35 años,
que trabajaba como electricista en una empresa de construcción, su esposa Rocío, una enfermera del Hospital Virgen del Rocío, y sus dos hijos adolescentes, Javier de 15 años y Sofía de 13. Miguel y Carmen siempre habían sido muy unidos desde niños, especialmente después de que su padre Esteban muriera de un infarto cuando ellos eran jóvenes. Miguel había asumido un rol protector con Carmen, y adoraba a su sobrina Lucía como si fuera su propia hija. Los preparativos para la romería comenzaron semanas antes. Amparo se encargó de coser un vestido especial para Lucía, siguiendo la tradición flamenca. Un vestido blanco de volantes con detalles en rojo, el color de la Hermandad de Triana. Carmen compró una mochila pequeña de color rosa intenso para Lucía, donde guardaban provisiones, una botella de agua, protector solar, una gorra blanca para protegerse del sol, algunos snacks y, por supuesto, Dumbo el elefante de peluche, que Lucía insistió en llevar. Salieron de Sevilla la mañana del martes, 23 de mayo en una pequeña caravana de 3 vehículos. Miguel conducía su Ford Mondeo familiar con Rocío, Javier y Sofía. Carmen conducía su viejo Seat Ibiza con Amparo y Lucía. Un primo hermano de Amparo, Rafael, un hombre de 62 años jubilado de correos, los acompañaba con su esposa en un tercer coche. El plan era conducirlas aproximadamente 2 horas hasta las afueras de la aldea del Rocío, donde la Hermandad de Triana tenía un área designada para acampar, y luego unirse a las celebraciones que comenzarían oficialmente el viernes por la tarde. El viaje fue alegre. Lucía iba sentada en el asiento trasero del Ibiza de Carmen, cantando canciones que había aprendido en la escuela y haciendo preguntas sin parar sobre lo que iba a ver en la romería. «Mamá, ¿vamos a ver a la Virgen de verdad?» «Sí, cariño, si tenemos suerte y llegamos cerca de la ermita. ¿Y puedo montar en un caballo? Quizás el tío Miguel te deje subir un ratito a uno de los caballos de la hermandad. Y vamos a dormir en una tienda de campaña como las de la tele». «Exacto, mi amor, va a ser una aventura». Amparo, sentada en el asiento del copiloto, sonreía escuchando la emoción de su nieta. Le contaba historias de cuando ella era joven y hacía la romería caminando durante 3 días desde Sevilla, durmiendo bajo las estrellas, cocinando en hogueras improvisadas. «Ahora todo es más fácil con los coches y las tiendas modernas», decía Amparo, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Es un momento de fe, de familia y de tradición. Llegaron a las afueras de la aldea del Rocío alrededor del mediodía. El área de acampada de la Hermandad de Triana ya estaba parcialmente montada. Había docenas de carpas grandes de estilo militar, estructuras de madera decoradas con flores y banderas de Andalucía, corrales improvisados para caballos, y filas de carretas tradicionales pintadas en colores vivos. El aire olía a incienso, a madera quemada, a comida cocinándose en fogones de gas y a ese aroma particular de polvo y hierba seca que caracteriza Doñana. Los siguientes 2 días fueron de preparativos y celebraciones preliminares. Miguel y Rafael ayudaron a montar las tiendas de campaña familiares. Carmen y Rocío organizaron las provisiones de comida y agua. Amparo se reunió con viejas amigas de la hermandad, mujeres de su edad que también habían estado viniendo a la romería durante décadas. Los adolescentes, Javier y Sofía, rápidamente encontraron grupos de jóvenes de su edad y desaparecieron para explorar el área. Lucía estaba absolutamente fascinada por todo. Corría de un lado a otro, observando los caballos andaluces con sus aparejos ornamentados, preguntando a todo el mundo sobre qué estaban cocinando, intentando tocar las campanas que colgaban de las carretas. Carmen tenía que vigilarla constantemente porque la niña parecía no tener sentido del peligro, acercándose demasiado a los caballos o corriendo entre las carretas sin fijarse si venían vehículos. El jueves por la noche hubo una pequeña celebración en el campamento de Triana con guitarra flamenca, cante y baile. Lucía se quedó despierta hasta tarde, hipnotizada por la música, intentando imitar los pasos de baile que veía hacer a las mujeres mayores. Amparo la cogió de las manos y le enseñó algunos pasos básicos de sevillanas. La niña reía encantada mientras giraba torpemente al ritmo de las palmas.
Carmen capturó ese momento en su cámara digital, una foto que más tarde se convertiría en una de las últimas imágenes felices de Lucía. El viernes, 25 de mayo amaneció con un cielo completamente despejado y una temperatura que prometía ser sofocante para media tarde. Era el día grande, cuando todas las hermandades convergirían hacia la ermita del Rocío para las celebraciones principales. La familia Flores desayunó temprano, café con leche, tostadas con aceite y tomate, algunas magdalenas que Amparo había traído de una panadería especial en Sevilla. Lucía apenas comió, demasiado excitada por lo que vendría. A media mañana, la familia se vistió con sus mejores ropas. Carmen llevaba un traje de flamenca azul claro que le había prestado una amiga. Amparo vestía de negro riguroso, como correspondía a una viuda, pero con un mantón de Manila bordado precioso que había sido de su propia madre. Lucía se puso su vestido blanco con volantes rojos, y Amparo le hizo 2 coletas perfectas decoradas con cintas rojas. La niña se miró en un espejo pequeño que Carmen había traído y sonrió de oreja a oreja. «Parezco una princesa flamenca», exclamó. Hacia las 3, la familia decidió acercarse hacia la zona de la ermita para intentar conseguir un buen lugar para ver las procesiones. El camino estaba absolutamente abarrotado de gente. Miles, quizás decenas de miles de personas, todas moviéndose en la misma dirección. Había música por todas partes, campanas sonando, gente cantando, niños llorando, caballos relinchando. El ruido era ensordecedor y el calor, brutal. La temperatura había superado los 30 grados y no había sombra en ninguna parte. Carmen llevaba a Lucía de la mano con fuerza. Miguel caminaba delante, intentando abrirse paso entre la multitud. Amparo iba detrás, ayudada por Rocío porque le dolían las rodillas con tanta caminata. Los adolescentes habían desaparecido otra vez con sus amigos, con instrucciones estrictas de volver al campamento antes de las 8. Llegaron a una zona relativamente cerca de la ermita alrededor de las 4:30. Miguel encontró un pequeño espacio entre 2 grupos grandes donde podían extender algunas mantas y sentarse. Carmen sacó agua y snacks de su mochila. Lucía bebió ávidamente, con el rostro colorado por el calor. Amparo le puso crema solar en la cara y los brazos por tercera vez ese día. Durante la siguiente hora, simplemente esperaron y observaron el espectáculo humano a su alrededor. Había gente de todas las edades, desde bebés en cochecitos hasta ancianos en sillas de ruedas. Algunos peregrinos llegaban en carretas tiradas por bueyes, otros a caballo, la mayoría a pie. Había grupos cantando salves a la Virgen, otros bebiendo y celebrando de forma más secular. Era un caos hermoso y abrumador. Alrededor de las 5:15, Lucía se quejó de que necesitaba ir al baño. Carmen miró a su alrededor. Sabía que había baños portátiles instalados en varias zonas alrededor de la ermita, pero no estaba segura de dónde exactamente. Miguel señaló hacia un área aproximadamente a 50 metros de distancia donde se veían varias filas de cabinas azules de WC. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó Carmen. Lucía negó con la cabeza. «Ya soy mayor, mamá. Puedo ir sola». Carmen dudó. Por un lado, Lucía tenía razón en que a sus 7 años era lo suficientemente mayor para ir al baño sola. Por otro lado, había muchísima gente y la niña podría desorientarse. Pero los baños estaban visibles desde donde estaban sentados, una línea recta de apenas 50 metros. «Vale», dijo Carmen finalmente. «Pero vas directa, haces pipí y vuelves corriendo. No te entretengas con nada ni hables con nadie. ¿Entendido?» «Sí, mamá», respondió Lucía, poniendo los ojos en blanco con esa actitud de «ya me lo has dicho 1000 veces», que había empezado a desarrollar recientemente. Amparo, que había escuchado la conversación desde donde estaba sentada en una manta, se incorporó ligeramente y le gritó a Lucía: «Y no hables con extraños, niña. Vienes directa aquí después». Lucía se giró, sonrió a su abuela mostrando el hueco donde le faltaba un diente frontal que se le había caído la semana anterior, y desapareció entre la multitud con su mochila rosa a la espalda.
Ese fue el último momento en que alguien de la familia Flores vio a Lucía con vida en los siguientes 15 años. Carmen miró su reloj. Eran las 5:17. Esperó 5 minutos. Luego 10. A los 15 minutos, comenzó a sentir una punzada de preocupación en el estómago. Lucía no era una niña que se entretuviera mucho en el baño. Normalmente era muy rápida. A los 20 minutos, Carmen se puso de pie. «Voy a buscarla», le dijo a Miguel. «Seguro que está haciendo cola o se ha entretenido mirando algo». Carmen caminó rápidamente hacia la zona de los baños portátiles. Había colas en varios de ellos, pero recorrió cada fila con la vista, buscando un vestido blanco con volantes rojos y una mochila rosa. Nada. Preguntó a varias mujeres que salían de los baños si habían visto a una niña con esa descripción. Algunas dijeron que sí, pero cuando Carmen preguntó si la habían visto salir o en qué dirección había ido, nadie podía dar información específica. Había docenas de niñas pequeñas con vestidos blancos ese día. A las 5:40, Carmen regresó corriendo donde estaba Miguel, visiblemente alterada. «No la encuentro», dijo con voz temblorosa. Miguel se levantó inmediatamente. «Tranquila, estará por aquí cerca. Estos niños se distraen con cualquier cosa». Pero su tono intentaba ser tranquilizador mientras su expresión mostraba preocupación creciente. Miguel y Carmen se separaron para buscar en direcciones opuestas. Rocío se quedó con Amparo, que había comenzado a rezar el rosario compulsivamente, sus dedos temblando mientras pasaba las cuentas. Miguel fue hacia el oeste, hacia una zona donde había puestos de comida y bebida, pensando que quizás Lucía se había entretenido mirando los dulces o los juguetes que vendían. Carmen fue hacia el este, hacia una zona más abierta cerca de las carretas, gritando el nombre de su hija, Lucía. «Lucía, cariño, ¿dónde estás?» A las 6, cuando Lucía llevaba más de 40 minutos desaparecida, Miguel tomó la decisión de alertar a los responsables de la Hermandad de Triana. El hermano mayor de la hermandad, un hombre de unos 50 años llamado Francisco, escuchó la descripción y inmediatamente movilizó a todos los miembros presentes. En cuestión de minutos, docenas de hombres y mujeres de Triana estaban buscando a una niña de 7 años con vestido blanco y volantes rojos. A las 6:30, Francisco llamó a la Guardia Civil. La patrulla más cercana llegó en menos de 10 minutos. 2 agentes, un hombre y una mujer, tomaron la denuncia formal. Preguntaron por una descripción detallada, altura aproximada, peso, color de cabello, color de ojos, señas particulares. Carmen les dio la última foto que tenía de Lucía en su cámara digital, la de la noche anterior bailando con Amparo. Los agentes explicaron el procedimiento. Primero, búsqueda intensiva en el área inmediata. Segundo, alertar a todas las patrullas de la Guardia Civil desplegadas en la romería. Tercero, establecer puntos de control en todas las salidas principales de la zona. Cuarto, si no aparecía en las próximas horas, expandir la búsqueda y alertar a la unidad especializada en personas desaparecidas. Pero buscar a una niña específica entre 1 millón de peregrinos es como buscar una gota de agua específica en el océano. El área de la Romería del Rocío cubre varios kilómetros cuadrados. Hay cientos de caminos, senderos, zonas de acampada, áreas de aparcamiento. Además, la gente está en constante movimiento. Alguien que estaba en el punto A hace 1 hora podría estar ahora a 2 kilómetros de distancia en el punto B. Cuando cayó la noche y Lucía aún no había aparecido, Carmen entró en un estado de pánico total. Miguel tuvo que sujetarla físicamente porque quería correr sin rumbo entre las tiendas y carretas, gritando el nombre de su hija hasta quedarse ronca. Rocío, usando su entrenamiento como enfermera, le dio un sedante suave que tenía en su botiquín. Amparo había dejado de rezar y simplemente se mecía en silencio, con la mirada perdida. La Guardia Civil estableció un puesto de comando temporal en el campamento de Triana. Desplegaron más patrullas, unidades caninas, e incluso un helicóptero equipado con cámaras térmicas que sobrevoló el área durante toda la noche. Interrogaron a cientos de personas.
¿Habían visto a una niña sola? ¿Habían notado algún comportamiento sospechoso? ¿Alguien vio a Lucía después de las 5:17? Un vendedor ambulante de helados recordaba haber visto a una niña con un vestido blanco cerca de los baños portátiles alrededor de las 5:20, pero no estaba seguro. Una mujer mayor juró haber visto a una niña llorando cerca de las carretas alrededor de las 5:45, pero cuando los agentes investigaron, encontraron que era otra niña que se había perdido brevemente pero ya había sido reunida con su familia. Lo que nadie vio, porque nadie estaba prestando atención específicamente, fue a una mujer de mediana edad, de aspecto marroquí, vestida con ropa tradicional y un pañuelo en la cabeza, acercándose a Lucía Flores justo cuando la niña salía de los baños portátiles a las 5:20. Esa mujer, cuyo nombre real era Fátima Khalil, de 45 años, residente en Tetuán, Marruecos, había estado observando a la familia Flores durante todo el día. No era una observación casual. Era un trabajo. Había sido contratada específicamente para secuestrar a esa niña específica, en ese lugar específico, en ese momento específico. Fátima se acercó a Lucía con una sonrisa maternal. Hablaba español perfectamente, con un ligero acento andaluz que había perfeccionado durante años viviendo en Sevilla en su juventud. «Hola, cariño», le dijo a Lucía. «Tu mamá me ha pedido que venga a buscarte. Dice que os vais a cambiar de sitio porque habéis encontrado un lugar mejor más cerca de la ermita. Ella está esperándote allí». Lucía, a sus 7 años, no había sido entrenada para desconfiar de adultos en un contexto religioso supuestamente seguro. Además, la mujer hablaba con tanta autoridad y parecía tan amable que la niña no sospechó nada. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó Lucía. «No está muy lejos, cariño. Ven, te llevo con ella. Toma mi mano para que no te pierdas entre toda esta gente». Lucía tomó la mano de Fátima. Caminaron rápidamente, alejándose de los baños portátiles en dirección opuesta a donde estaba Carmen. Fátima iba charlando animadamente con Lucía, preguntándole sobre su vestido bonito, sobre si se estaba divirtiendo en la romería, sobre su elefante de peluche. Lucía, aunque empezaba a sentir que algo no estaba bien del todo porque estaban caminando mucho y su mamá no aparecía, seguía confiando porque la mujer parecía muy segura de sí misma. En menos de 10 minutos, llegaron a una zona de aparcamiento en las afueras del área principal de la romería. Allí, entre cientos de vehículos estacionados, había una furgoneta Renault blanca sin distintivos. Fátima abrió la puerta lateral. «Tu mamá está dentro, cariño. Entra». Lucía miró dentro de la furgoneta, dudando. No veía a su madre. Pero antes de que pudiera retroceder, 2 manos fuertes la agarraron por la cintura y la metieron dentro. Alguien cerró la puerta de golpe. Dentro de la furgoneta había 2 hombres. Uno de ellos, el conductor, era de unos 40 años, robusto, con el pelo corto. El otro, sentado en la parte trasera, era más joven, quizás de 30 años, delgado, con tatuajes visibles en los brazos. Lucía comenzó a gritar. El hombre más joven le tapó la boca con una mano mientras Fátima subía a la furgoneta rápidamente. «SHHH, tranquila, pequeña», dijo Fátima con una voz que ya no sonaba maternal sino fría y eficiente. «Nadie te va a hacer daño si te portas bien». El hombre más joven sacó una botella pequeña de zumo de naranja. «Bebe esto», le ordenó a Lucía. «Te vas a sentir mejor». Lucía, aterrorizada y llorando, negó con la cabeza. Fátima le habló en tono más duro. «Bébelo ahora o te lo daremos a la fuerza. Es solo para que duermas un poco durante el viaje. Cuando despiertes estarás en un lugar bonito». Con manos temblorosas, Lucía tomó la botella y bebió. El zumo tenía un sabor extraño, amargo. En menos de 5 minutos, sus ojos comenzaron a cerrarse. Lo último que recordó antes de perder la conciencia fue pensar en su mamá, preguntándose por qué no había venido a buscarla. La furgoneta blanca salió del área de aparcamiento de la romería del Rocío a las 5:42,
exactamente 25 minutos después de que Lucía se alejara de su familia para ir al baño. Tomó caminos secundarios de tierra para evitar los controles principales de la Guardia Civil, siguiendo una ruta que evidentemente había sido planeada con anticipación. El conductor conocía el terreno perfectamente. En 30 minutos, estaban en la carretera A483 hacia Almonte, mezclándose con el tráfico regular. En 1 hora, estaban en la autovía A49 hacia Huelva. Para cuando cayó la noche, habían cruzado la provincia y se dirigían hacia Cádiz. Mientras tanto, en la romería del Rocío, la búsqueda de Lucía se había intensificado a niveles desesperados. Carmen, con la voz completamente rota de tanto gritar, era guiada por Rocío de vuelta al campamento cerca de medianoche. Amparo no había pronunciado una palabra en horas, simplemente miraba al vacío con los ojos vidriosos. Miguel estaba trabajando directamente con los agentes de la Guardia Civil, proporcionando más fotografías de Lucía que había en su teléfono móvil, dando detalles sobre los últimos movimientos de la niña. El sábado, 26 de mayo amaneció sin ninguna noticia de Lucía. La búsqueda se expandió dramáticamente. Se desplegaron más de 50 agentes de la Guardia Civil, voluntarios de la Hermandad y otros peregrinos. Peinaron metódicamente cada rincón de la zona de la romería. Revisaron dentro de cada carreta, cada tienda de campaña, cada vehículo. Hablaron con cada vendedor ambulante, cada propietario de bar improvisado. La foto de Lucía fue distribuida en panfletos improvisados y mostrada a miles de personas. Pero nadie tenía información útil. O más precisamente, había demasiada información contradictoria. Decenas de personas afirmaban haber visto a una niña con un vestido blanco, pero las descripciones variaban, los horarios no coincidían, las ubicaciones estaban por todo el mapa. Es el problema de las búsquedas en eventos masivos. Hay tanto ruido informativo que es casi imposible filtrar la señal real. El domingo, 27 de mayo, la romería oficialmente terminó. Cientos de miles de peregrinos comenzaron a desmontar campamentos y regresar a sus hogares por toda España. Los agentes de la Guardia Civil establecieron puntos de control en todas las salidas, mostrando la foto de Lucía, preguntando si alguien la había visto. Pero la respuesta era siempre la misma: no, lo siento, ojalá pudiéramos ayudar. Carmen se negó a irse. Se quedó acampada en la zona durante 3 días más, incluso después de que la mayoría de los peregrinos se hubieran ido. Caminaba sola por los caminos ahora vacíos, entre basura y estructuras desmontadas, gritando el nombre de su hija en el silencio desolador. Miguel tuvo que convencerla finalmente de que regresar a Sevilla era necesario, no para rendirse, sino para poder coordinar mejor la búsqueda desde allí. El regreso a Sevilla el miércoles, 30 de mayo fue el viaje más largo y doloroso de la vida de Carmen. Cada kilómetro que se alejaba de la romería sentía como si estuviera abandonando a su hija. Cuando llegaron al piso en Triana, Carmen no pudo entrar en la habitación de Lucía. Los juguetes, los libros, la ropa de la niña, todo estaba exactamente como lo había dejado el martes por la mañana cuando salieron a la romería. Pero Lucía no estaba. Y Carmen no sabía si alguna vez volvería a verla. La investigación oficial por parte de la Guardia Civil continuó durante las siguientes semanas con intensidad decreciente. Se exploraron todas las teorías posibles. ¿Podría Lucía haberse desorientado y perdido, muriendo de insolación en algún lugar remoto del parque de Doñana? Equipos de búsqueda y rescate, con perros entrenados, peinaron áreas extensas del Parque Nacional. No encontraron ningún rastro. ¿Podría haber caído en una de las marismas o lagunas de la zona y ahogado? Buzos especializados revisaron cuerpos de agua en un radio de varios kilómetros. Nada. Podría haber sido víctima de un depredador, humano o animal. Se investigó a todas las personas con antecedentes penales relacionados con menores que habían estado en la zona. Se verificaron coartadas, se revisaron vehículos. Ninguna pista sólida. ¿Podría haber sido secuestrada por una red de tráfico infantil? Esta era la teoría que más aterraba a Carmen, pero también la que le daba más esperanza, porque significaba que Lucía podría estar viva en algún lugar.
La Guardia Civil contactó con Interpol y con unidades especializadas en tráfico humano. Pero sin testigos, sin evidencia física, sin ningún tipo de demanda de rescate, era imposible saber si esta teoría era correcta o simplemente otra especulación. Para finales de junio de 2006, el caso de Lucía Flores había generado cobertura mediática nacional. Su rostro apareció en todos los telediarios, en periódicos, en programas de televisión. Carmen dio docenas de entrevistas, suplicando públicamente a quien tuviera a su hija que la devolviera. No nos importa quién seas ni por qué lo hiciste, decía Carmen con voz quebrada en una entrevista particularmente desgarradora en Canal Sur. Solo devuélvenos a nuestra niña. Te lo suplico. Es lo único que queremos. La Hermandad de Triana ofreció una recompensa inicial de 10.000 euros por información que condujera a encontrar a Lucía. Varias empresas sevillanas y ciudadanos anónimos contribuyeron hasta que la recompensa alcanzó los 30.000 euros. Pero no hubo llamadas útiles. Solo las típicas extorsiones de gente sin escrúpulos que afirmaba tener información a cambio de dinero pero que, cuando se investigaba, resultaban ser estafadores crueles aprovechándose del dolor de una familia desesperada. En julio, Carmen tuvo que tomar una baja laboral indefinida. No podía estar en una aula llena de niños de 7 y 8 años sin derrumbarse. Cada niña con pelo castaño, cada risa infantil, cada mochila rosa, era una puñalada emocional. Su director, un hombre comprensivo llamado Antonio, le aseguró que su puesto estaría esperándola cuando estuviera lista para volver. Pero ambos sabían que podría no volver nunca. Amparo se mudó temporalmente al piso de Carmen porque Miguel y Rocío tenían miedo de dejarla sola. Carmen había dejado de comer prácticamente. Dormía apenas 2 o 3 horas por noche, y cuando dormía, tenía pesadillas en las que Lucía la llamaba pidiendo ayuda pero ella no podía alcanzarla. Había perdido 10 kilos en menos de 2 meses. Su médico de cabecera intentó recetarle antidepresivos, pero Carmen se negó. No quiero estar dopada, insistía. Necesito estar alerta por si Lucía me necesita. Miguel, por su parte, canalizó su dolor de manera más activa. Contrató a un investigador privado llamado José María Ortega, un ex policía con experiencia en casos de personas desaparecidas. José María revisó todo el trabajo de la Guardia Civil y desarrolló sus propias líneas de investigación. Viajó a Marruecos para investigar rumores sobre redes de tráfico que operaban entre España y el norte de África. Pasó semanas en Tánger y Tetuán, hablando con contactos en la policía marroquí, visitando orfanatos, preguntando discretamente en mercados y zonas marginales. No encontró nada concreto sobre Lucía, pero confirmó que efectivamente existían redes que se especializaban en secuestrar niños españoles para venderlos o explotarlos en Marruecos. La información era aterradora y a la vez, perversamente esperanzadora. Para finales de 2006, cuando se cumplieron 6 meses de la desaparición, la cobertura mediática había disminuido considerablemente. Los periódicos y programas de televisión habían pasado a otras noticias. El caso de Lucía Flores se mencionaba ocasionalmente, especialmente en aniversarios mensuales, pero ya no era titular de portada. La realidad cruel es que la sociedad tiene una capacidad de atención limitada, y siempre hay nuevas tragedias compitiendo por esa atención. Carmen, sin embargo, nunca dejó de buscar. Con el apoyo de Miguel y algunos miembros de la Hermandad de Triana, fundó en enero de 2007 una asociación pequeña llamada Lucía Vuelve a Casa. El objetivo era mantener viva la memoria de Lucía y ayudar a otras familias andaluzas con hijos desaparecidos. Alquilaron una oficina minúscula en el barrio de Triana, financiada completamente por donaciones y por el propio dinero de Carmen y Miguel. Desde esa oficina, Carmen coordinaba esfuerzos de búsqueda. Mantenía contacto regular con la Guardia Civil, con Interpol, con otras organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas en España y Europa. Organizaba campañas de distribución de carteles con la foto de Lucía. Coordinaba con medios de comunicación para mantener el caso en la conciencia pública. Y, cada noche, actualizaba un blog rudimentario en Internet con cualquier nueva información sobre el caso.
Los años pasaron con una lentitud dolorosa. 2007 se convirtió en 2008. 2008 en 2009. Cada aniversario de la desaparición era marcado con una vigilia silenciosa que Carmen organizaba desde la Giralda hasta el Ayuntamiento de Sevilla. Al principio, cientos de personas participaban. Con el tiempo, el número se redujo a unas pocas decenas de familiares, amigos íntimos y miembros leales de la asociación. Pero Carmen nunca canceló ni una sola vigilia, sin importar el clima o cuántas personas asistieran. En 2010, la investigadora privada que Miguel había contratado siguió una pista particularmente prometedora sobre una red de tráfico que supuestamente operaba desde Almería hacia el norte de África. La pista llevó a la identificación de varios miembros de una red criminal, lo que resultó en arrestos. Pero cuando se interrogó a los detenidos, ninguno tenía información sobre Lucía. Era otra línea de investigación que terminaba en un callejón sin salida. Amparo murió en abril de 2015, 9 años después de la desaparición de su nieta. Tenía 67 años, pero parecía de 80. El dolor había acelerado su envejecimiento dramáticamente. En sus últimos días, hospitalizada por un cáncer de páncreas que se detectó demasiado tarde, agarraba la mano de Carmen y le susurraba obsesivamente: «Está viva, Carmen. Puedo sentirlo en mi corazón. Lucía está viva. Prométeme que no dejarás de buscar». Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas, le prometió una y otra vez. Fueron las últimas palabras coherentes que Amparo pronunció antes de entrar en coma y morir 2 días después. El funeral de Amparo fue particularmente doloroso porque representaba otra pérdida en una familia que ya había perdido tanto. Miguel dio el elogio, su voz quebrándose mientras hablaba de su madre como una mujer de fe inquebrantable que había muerto sin saber qué le había pasado a su nieta más querida. Carmen no pudo hablar en absoluto. Se quedó sentada en el primer banco de la iglesia de Santa Ana en Triana, mirando el ataúd de su madre, sintiéndose completamente vacía. Para 2018, 12 años después de la desaparición, Carmen había aceptado mentalmente que probablemente nunca sabría con certeza qué le había pasado a Lucía. Los psicólogos que la trataban le habían explicado el concepto de pérdida ambigua. Es un tipo de duelo particularmente tóxico porque no hay cierre. La persona no está confirmada como muerta, pero tampoco está presente. Vives en un limbo emocional perpetuo, incapaz de seguir adelante pero también incapaz de aferrarte a nada concreto. En 2019, la Guardia Civil implementó un nuevo sistema informático de reconocimiento facial desarrollado en colaboración con universidades técnicas españolas. El sistema estaba conectado con bases de datos de Interpol, Europol y agencias nacionales de varios países. Todas las fotografías de personas desaparecidas en España fueron digitalizadas y cargadas en el sistema. Para cada caso, se crearon también progresiones de edad usando software avanzado de inteligencia artificial. Para Lucía Flores, que había desaparecido a los 7 años en 2006, se creó una serie de imágenes mostrando cómo podría verse a los 13, 15, 18 y 20 años. Las imágenes eran sorprendentemente realistas, tomando en cuenta factores genéticos basados en fotografías de Carmen, Miguel y Amparo. La progresión de edad mostraba a una joven con rasgos delicados, ojos oscuros, una estructura facial ovalada con pómulos definidos. Era Lucía, pero también era una extraña. Carmen miraba estas imágenes durante horas, intentando encontrar a su niña de 7 años en ese rostro de joven adulta. El sistema fue implementado oficialmente en enero de 2020. Luego llegó la pandemia de COVID-19 y paralizó todo. Durante meses, la búsqueda de personas desaparecidas fue puesta en segundo plano mientras el país luchaba contra un virus que estaba matando a miles. Carmen pasó el confinamiento completamente sola en su piso en Triana, incapaz incluso de organizar las vigilias anuales. Fue uno de los periodos más oscuros de su vida, encerrada con su dolor y sin ninguna distracción. Para 2021, cuando finalmente había vacunas y la vida comenzaba a normalizarse, Carmen tenía 47 años pero parecía de 60. Su cabello era completamente gris.
Las arrugas profundas marcaban su rostro. Había dejado de trabajar permanentemente y vivía de una pequeña pensión por discapacidad psicológica. Su vida entera giraba alrededor de un solo día, el 25 de mayo de 2006, el día que perdió a su hija. Miguel la visitaba 3 veces por semana, trayendo comida que Carmen apenas tocaba. Rocío, su cuñada, intentaba animar la conversación hablando de sus hijos, de los planes para el verano. Pero todo era superficial. El elefante en la habitación, literalmente, porque Carmen conservaba a Dumbo, el peluche de Lucía, en una vitrina de cristal, era Lucía. Siempre Lucía. El 12 de agosto de 2021, un día caluroso y ventoso en Algeciras, un agente de la Policía Nacional llamado Javier Moreno estaba de turno en el control de pasaportes del ferry que hacía la ruta a Tánger. Javier tenía 38 años, llevaba 15 años en el cuerpo, y había procesado probablemente a cientos de miles de pasajeros en su carrera. Era un trabajo rutinario que hacía casi en piloto automático: revisar el pasaporte, escanear el documento, verificación facial rápida, preguntar el motivo del viaje si algo parecía inusual, sellar, siguiente. Ese jueves había procesado ya a más de 200 pasajeros desde que comenzó su turno a las 8. Eran las 2:37 cuando una joven mujer se acercó a su ventanilla. Llevaba un hijab azul claro que enmarcaba un rostro ovalado con rasgos delicados. Sus ojos eran oscuros, casi negros. Vestía de manera conservadora pero no excesivamente, una túnica larga azul marino sobre pantalones, zapatos planos. Llevaba una pequeña maleta de mano. Entregó un pasaporte marroquí con una sonrisa educada. «Nombre», dijo Javier rutinariamente en español. «Amina Khalil», respondió la mujer en árabe. «Motivo del viaje». «Regreso a casa», dijo en árabe. «He estado visitando a unos primos en Málaga durante 2 semanas». Su acento era claramente marroquí del norte, probablemente de la zona de Tetuán Tánger. Javier abrió el pasaporte. Amina Khalil, nacida el 15 de marzo de 1999 en Tetuán, Marruecos. 22 años de edad. La fotografía del pasaporte mostraba el mismo rostro de la joven que tenía delante, quizás tomada 1 o 2 años antes. Todo parecía normal. Javier colocó el pasaporte en el escáner. El lector óptico procesó la información en segundos. Pero entonces, en lugar del mensaje habitual de verificación completada, la pantalla del ordenador se puso naranja brillante. Apareció un mensaje en letras rojas: alerta coincidencia parcial, base de datos Interpol, persona desaparecida, verificación adicional requerida. El corazón de Javier se aceleró. En 15 años como agente fronterizo, nunca había visto una alerta así. Había procesado personas con órdenes de búsqueda, personas con pasaportes falsificados, incluso alguna vez un fugitivo internacional. Pero nunca una coincidencia con la base de datos de personas desaparecidas. La pantalla se dividió automáticamente. A la izquierda, la foto del pasaporte de Amina Khalil. A la derecha, una progresión de edad de una niña española desaparecida. Debajo de cada imagen había estadísticas de reconocimiento facial: 23 puntos de coincidencia en estructura ósea facial, espaciado ocular, geometría nasal, forma de mandíbula. Probabilidad de coincidencia, 87%. Nivel de alerta, alta prioridad. Javier leyó el nombre en la ficha de la persona desaparecida: Lucía Flores García. Desaparecida, 25 de mayo de 2006, Almonte, Huelva, España. Edad en el momento de desaparición, 7 años. Edad actual estimada, 22 años. Caso activo, prioridad nacional. Y así, después de 15 años de búsqueda desesperada, después de 50.000 carteles distribuidos, después de incontables noches sin dormir y lágrimas derramadas, un sistema de reconocimiento facial en un puerto español finalmente encontró a Lucía Flores. Pero lo que nadie sabía todavía era que encontrarla sería solo el comienzo de una historia aún más complicada y dolorosa de identidad robada, memoria perdida y una familia que tendría que aprender a amar a la extraña en que se había convertido su hija.
Javier tragó saliva, intentando mantener su expresión neutral mientras miraba a la mujer que tenía delante. Necesito que me acompañe a la oficina secundaria para una verificación adicional de su documentación, le dijo en español, intentando que su voz sonara casual. Es un procedimiento de rutina. Solo será un momento. Amina pareció alarmarse. ¿Hay algún problema con mi pasaporte?, preguntó en español con fuerte acento. No, ningún problema, mintió Javier mientras discretamente presionaba un botón que alertaba a otros agentes. Es solo un procedimiento estándar. Por favor, venga conmigo. En la oficina secundaria, Javier llamó inmediatamente a su supervisor. Cuando le mostró la alerta, el inspector Carlos Ruiz se quedó paralizado. Dios santo, murmuró. Si esto es real, es enorme. Voy a llamar a la UCO inmediatamente. 2 horas y media después llegó un equipo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El capitán Ricardo Mendoza revisó toda la información y tomó la decisión de proceder con extremo cuidado. Si esta mujer es realmente Lucía Flores, instruyó a su equipo, ha vivido 15 años con una identidad falsa. Probablemente no tiene recuerdos conscientes de su vida anterior. La agente Marta Sánchez entró en la sala donde Amina esperaba, cada vez más nerviosa. Se presentó en árabe y comenzó con preguntas aparentemente inocuas diseñadas para detectar inconsistencias. Cuéntame sobre tu infancia. ¿Dónde naciste? Amina respondió que había nacido en Tetuán, en el Hospital Mohamed V. Mi padre murió cuando yo era muy pequeña. Mi madre Fátima me crió sola. ¿A qué escuela fuiste de niña? Aquí Amina dudó. Fui a la escuela primaria Al-Andalus en Tetuán. Empecé cuando tenía 8 o 9 años, creo. Antes de eso mi madre me enseñaba en casa. Esta vacilación era significativa. La educación primaria en Marruecos normalmente comienza a los 6 años. Marta decidió cambiar de táctica. Sacó su teléfono y mostró a Amina una fotografía del elefante de peluche Dumbo que Lucía había dejado en la romería. ¿Alguna vez has visto este juguete?, preguntó. La reacción de Amina fue inmediata e involuntaria. Sus pupilas se dilataron. Su respiración se aceleró. Su mano derecha se movió inconscientemente hacia su garganta. Permaneció mirando la imagen durante varios segundos con una expresión de confusión y algo parecido al reconocimiento. Yo no sé por qué me enseña esto, su voz temblaba. Amina comenzó a llorar. No sé de qué está hablando. Yo nací en Marruecos. Mi madre es Fátima Khalil. Esa es la verdad. ¿Por qué me están haciendo esto? Pero incluso mientras lo decía había una nota de incertidumbre en su voz. El capitán Mendoza obtuvo una orden judicial para retener a Amina durante 72 horas mientras se realizaban verificaciones adicionales, incluyendo una prueba de ADN. También autorizó contactar a la familia Flores en Sevilla. Eran cerca de las 7 del 12 de agosto cuando el teniente González de la Guardia Civil llamó al móvil de Carmen. Carmen estaba en su piso en Triana preparando una cena que probablemente no comería cuando sonó su teléfono. Al ver que era un número de la Guardia Civil, su corazón dio un vuelco. Carmen, soy el teniente González. Necesito que te sientes. Y necesito que llames a tu hermano Miguel para que venga inmediatamente. Carmen, necesito que entiendas que esta mujer se identifica como marroquí y no parece tener ningún recuerdo de España o de su familia. La voz de González temblaba. Carmen, creo que puede que hayamos encontrado a Lucía. El mundo de Carmen pareció detenerse. Las palabras no tenían sentido. Durante 15 años había imaginado este momento, pero ahora que estaba aquí parecía irreal, imposible. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde? ¿Cómo? Una mujer joven fue detenida hoy en el control de fronteras de Algeciras. El sistema de reconocimiento facial la identificó como una posible coincidencia con Lucía. La similitud física es muy significativa. Pero Carmen, necesito que entiendas que esta mujer se identifica como marroquí y no parece tener ningún recuerdo de España o de su familia. Estamos organizando una prueba de ADN para confirmarlo definitivamente. Carmen no podía respirar. Intentó hablar, pero solo salieron sollozos. Está bien, está herida. Físicamente parece estar bien, respondió González.
Pero la situación es compleja. Necesitamos que vengas a Algeciras mañana. Vamos a organizar un encuentro controlado bajo supervisión psicológica. Cuando Miguel llegó una hora después con Rocío, encontró a Carmen dando vueltas por el piso frenéticamente, sacando todas las fotografías de Lucía que tenía guardadas, hablando sin parar sobre lo que le diría a su hija cuando la viera, sobre cómo la abrazaría, sobre cómo nunca más la dejaría ir. El viaje a Algeciras el día siguiente fue surrealista. Un coche de la Guardia Civil los recogió en Sevilla a las 8. Durante las 2 horas y media de trayecto, los agentes les explicaron cuidadosamente la situación. Les advirtieron que la mujer que habían detenido, aunque físicamente se parecía a las progresiones de edad de Lucía, mentalmente era completamente otra persona. Cuando llegaron a las instalaciones de la Guardia Civil, primero les mostraron las fotografías comparativas. Carmen vio las imágenes lado a lado. La similaridad era innegable. Es ella, lloró Carmen. Dios mío, es mi niña. Reconozco sus ojos. Reconozco la forma de su cara. Su voz se quebró completamente. El encuentro se organizó para las 2. Carmen esperó en la sala sentada en una silla con las manos temblando incontrolablemente. Cuando la puerta se abrió y Amina entró acompañada de la doctora Torres, Carmen sintió que el tiempo se detenía. La joven mujer que entró era claramente Lucía. No la Lucía de 7 años que Carmen recordaba, sino Lucía transformada en una mujer de 22 años. Los ojos eran los mismos, oscuros e intensos. La estructura facial era innegablemente la de los Flores. Pero había diferencias también. El hijab que cubría su cabello. La forma cautelosa y reservada en que se movía. La expresión de confusión y miedo en su rostro. Lucía, susurró Carmen poniéndose de pie. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas inmediatamente. Mi bebé. Mi niña. Amina se detuvo mirando a la mujer de mediana edad con el cabello gris que lloraba inconsolablemente. No sé quién es Lucía, dijo en español con fuerte acento árabe. Yo soy Amina. Carmen dio un paso adelante, pero la doctora Torres levantó una mano gentilmente indicándole que fuera despacio. Lo siento, dijo Carmen intentando controlar su voz. Es que te he buscado durante 15 años. Cada día, cada noche he pensado en ti, me he preguntado dónde estabas, si estabas bien. Amina la miraba con una mezcla de confusión y algo parecido a la lástima. Cuando eras pequeña, comenzó Carmen con voz quebrada, tenías una marca de nacimiento en forma de luna creciente en tu hombro izquierdo. ¿Puedo pedirte que me muestres tu hombro? Amina vaciló mirando a la doctora Torres como buscando permiso. Lentamente se bajó el hijab y el cuello de su túnica revelando su hombro izquierdo. Allí, exactamente donde Carmen recordaba, estaba la marca de nacimiento en forma de media luna. Carmen cayó de rodillas sollozando tan fuerte que su cuerpo entero se sacudía. Eres tú. Dios mío, eres mi Lucía. Mi niña, mi bebé. Amina, visiblemente incómoda y confundida, retrocedió un paso. No entiendo nada de esto. ¿Quién es usted? Porque dice que soy su hija. Los resultados del ADN llegaron el 16 de agosto. 99.97% de probabilidad de parentesco maternal entre Amina Khalil y Carmen Flores. Genéticamente, sin ninguna sombra de duda, Amina Khalil era Lucía Flores García. La noticia se filtró a los medios casi inmediatamente. Niña desaparecida hace 15 años en Romería del Rocío, encontrada viva en Marruecos con identidad falsa, fue el titular en todos los periódicos de España. La historia explotó internacionalmente. Era el tipo de historia que captura la imaginación pública. Pero encontrar a Lucía era solo el comienzo del verdadero misterio. La pregunta que todos hacían era cómo llegó una niña de 7 años de Sevilla a convertirse en una mujer de 22 años en Marruecos con una identidad completamente falsa. ¿Quién la secuestró y quién le robó 15 años de su vida? La investigación fue liderada por la UCO en coordinación con la policía marroquí. El 25 de agosto, agentes españoles trabajando con autoridades marroquíes viajaron a Tetuán para localizar a Fátima Khalil. Cuando llamaron a su puerta, escucharon movimiento dentro, pero nadie respondió. Después de anunciar su identidad, forzaron la entrada. Encontraron a Fátima intentando huir por una ventana trasera.
Durante las primeras 12 horas Fátima se negó a hablar. Pero cuando los investigadores le mostraron los resultados del ADN y le explicaron las penas por secuestro internacional de menores, su resistencia comenzó a derrumbarse. El 27 de agosto, con un abogado presente, Fátima Khalil confesó. Su confesión fue grabada en vídeo. Fátima explicó con una frialdad que horrorizó a los investigadores que había sido contratada en mayo de 2006 por un hombre español al que solo conocía como el Sevillano para secuestrar a una niña específica durante la romería del Rocío. La descripción que le habían dado era precisa. El pago sería de 15.000 euros. Fátima admitió que no era la primera vez que hacía este tipo de trabajo. Había sido parte de una red de tráfico infantil que operaba entre España y Marruecos. La red se especializaba en secuestrar niños durante eventos masivos. Los niños eran transportados a Marruecos y vendidos. Fátima describió cómo había observado a la familia Flores durante horas antes de actuar. Cuando vio a Lucía dirigirse sola hacia los baños, supo que era su oportunidad. Se presentó como una amiga de mamá. Lucía fue con ella sin resistencia. La furgoneta blanca estaba esperando. Le dieron a Lucía un sedante en zumo de naranja. La niña se durmió rápidamente. La transportaron durante toda la noche cruzando la frontera con Marruecos por una ruta clandestina. Una vez en Marruecos, Lucía fue llevada a una casa en las montañas del Rif donde permaneció durante casi un año. Durante ese tiempo la niña fue sometida a un proceso sistemático de reeducación. Le repetían constantemente que su familia en España había muerto, que ella era ahora Amina, que debía olvidar su vida anterior. Le enseñaron árabe castigándola si hablaba español. Era mi trabajo hacer que olvidara, dijo Fátima con una indiferencia que horrorizó a los investigadores. Los niños pequeños olvidan rápido si los manipulas correctamente. A los 8 años ya se hacía llamar Amina y apenas recordaba su nombre real. En 2007 Fátima fabricó documentos de identidad falsos. Sobornó a un funcionario corrupto en Tetuán para crear un certificado de nacimiento para Amina Khalil. Con estos documentos Lucía comenzó a asistir a la escuela. Con el tiempo el español se convirtió en un idioma extranjero. Sus recuerdos de Sevilla se convirtieron en fragmentos confusos. Pero la investigación reveló algo aún más escalofriante. El sevillano no era un desconocido. Era alguien que conocía a la familia Flores. El análisis de registros financieros reveló una transferencia de 20.000 euros el 30 de mayo de 2006 desde una cuenta en Sevilla a una cuenta en Tánger vinculada a la red de tráfico. La cuenta de origen pertenecía a Antonio Ruiz Fernández. Antonio Ruiz estaba casado con Teresa Márquez. Teresa era hermana de Rocío Márquez. Y Rocío estaba casada con Miguel Flores. Antonio era el cuñado del hermano de Carmen. Había asistido a la romería del Rocío en 2006 con la familia. Carmen no lo recordaba bien porque Antonio era un pariente político periférico. Pero Miguel lo recordaba perfectamente. Antonio había sido un hombre con serios problemas de juego, siempre endeudado. En 2006 debía más de 50.000 euros a prestamistas ilegales. Cuando no pudo pagar, le ofrecieron trabajar para ellos realizando servicios especiales. Uno era facilitar el secuestro de niños. Antonio había observado a Lucía durante días antes de la romería. Había proporcionado información detallada a Fátima sobre dónde y cuándo atacar. Después del secuestro recibió 20.000 euros, suficiente para pagar parte de sus deudas. Pero vivir con esa culpa resultó insoportable. En octubre de 2009 Antonio Ruiz se suicidó. Dejó una nota que decía: no puedo vivir con los pecados que he cometido. En ese momento todos asumieron que se refería a sus problemas de juego. Nadie conectó su suicidio con la desaparición de Lucía 3 años antes. Cuando Miguel se enteró de la verdad en agosto de 2021, sufrió un colapso nervioso y fue hospitalizado. La familia Flores, que había estado unida en el dolor durante 15 años, ahora estaba fracturada por la revelación de la traición interna. Mientras tanto, Lucía estaba atrapada en un limbo psicológico. Los psicólogos diagnosticaron amnesia disociativa combinada con trastorno de identidad. Había vivido 14 años como Amina. Hablaba, pensaba y soñaba en árabe.
Todos sus recuerdos conscientes estaban en Marruecos. Pero el ADN no mentía. Era Lucía Flores. Carmen quería que su hija volviera a España inmediatamente, pero los terapeutas advirtieron que forzar una reintegración rápida podría ser devastador. Lucía necesitaba tiempo para procesar su verdadera identidad. Durante los meses siguientes, Carmen viajó regularmente a Marruecos para visitas supervisadas. Los encuentros fueron dolorosos y extraños. Lucía miraba a Carmen como a una extraña, no como a su madre. Carmen le mostraba fotografías de su infancia. Lucía las miraba con expresión vacía como si estuviera viendo la vida de otra persona. Lentamente fragmentos comenzaron a emerger. En noviembre Carmen le cantó una nana que solía cantarle cuando era bebé. Lucía reaccionó inmediatamente, no con reconocimiento consciente sino con una respuesta emocional profunda. Comenzó a llorar sin entender por qué. «Conozco esa canción», susurró. «No sé cómo, pero la conozco». En diciembre Lucía accedió a viajar a España. Fue un viaje de una semana a Sevilla cuidadosamente planificado. Cuando entró al piso en Triana caminó lentamente por las habitaciones como en un sueño. Entró en su antigua habitación y vio a Dumbo, el elefante de peluche, en la vitrina. Este elefante dijo en voz baja: «Lo recuerdo. Se llamaba Dumbo. Yo dormía con él todas las noches». Era el primer recuerdo concreto. El caso legal contra Fátima progresó. En marzo de 2022 fue condenada en Marruecos a 20 años de prisión. Otros miembros de la red fueron arrestados. En total se desmanteló una operación que había afectado a más de 40 familias en 2 décadas. Pero Antonio Ruiz estaba muerto desde 2009, habiendo escapado de la justicia por su propia mano. No habría juicio, no habría confrontación. En abril de 2022 Lucía tomó una decisión que rompió el corazón de Carmen: eligió regresar a Marruecos. Explicó que aunque ahora sabía la verdad sobre su origen, no podía cambiar quién se había convertido. Amina era su identidad vivida, su realidad emocional. Carmen lloró durante días, pero eventualmente la aceptó. Encontrar a su hija viva no significaba recuperar a la niña de 7 años que había perdido. Esa niña había muerto en cierto sentido en la romería del Rocío. La mujer que existía ahora era alguien diferente, forjada por trauma y manipulación. Carmen y Lucía mantienen contacto regular ahora. Hablan por videollamadas semanalmente. Carmen visita Marruecos cada 3 meses. Su relación es más parecida a la de amigas distantes que a madre e hija. Pero es una relación. Y después de 15 años de no tener nada, Carmen aprende a estar agradecida. La historia de Lucía Flores es una historia sin un final completamente feliz. No puede haberlo cuando 15 años de vida han sido robados, cuando una identidad ha sido destrozada. Pero es también una historia de supervivencia extraordinaria, de resiliencia humana, de tecnología que hace posible lo imposible y de un amor maternal que nunca cesó de buscar. Y en Tetuán, Lucía Amina Flores Khalil se despierta cada mañana, trabaja ayudando a otros que han experimentado traumas similares. A veces tiene pesadillas donde está perdida en un lugar enorme y no puede encontrar a su familia. Pero cuando despierta sabe que ya no está perdida. Ha sido encontrada. Y aunque el camino de regreso fue infinitamente más complicado de lo que nadie imaginó, finalmente conoce la verdad de quién es y de dónde viene.